¿Qué tal, queridos amigos? Hoy estamos listos para estudiar el libro de Mateo capítulo 5. Bienvenidos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Mateo 5 registra una de las partes más extraordinarias de la vida de Jesús, como tiene que ser el Sermón del Monte. Seguramente el Sermón del Monte fue mucho más largo de lo que aparece en las Escrituras. Sin embargo, el resumen de Mateo 5 es muy bueno. Y Mateo capítulo 5 se inicia con las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice la palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y aquellas frases que hemos visto más de una vez. Pero en realidad esta parte de las bienaventuranzas describe el proceso de conversión de un hijo de Dios. ¿Cómo se inicia el camino de la transformación? Pues la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Los que tienen necesidad de Dios. Bienaventurados, felices, aquellos que buscan la palabra de Dios. Una persona que no tiene necesidad de Dios nunca lo va a buscar. Y después de eso siguen los procesos como bienaventurados los que lloran. Ahí no quiere decir que uno se ponga a llorar por cualquier trivialidad. Se refiere al arrepentimiento. Bienaventurados aquellos que después de buscar a Dios se encuentran con su palabra, se encuentran con su verdadera condición y entonces viene el llanto del arrepentimiento. Y luego dice la palabra de Dios que bienaventurados son los humildes y los que tienen hambre y sed de justicia. Todos esos rasgos son el resultado de la transformación del poder del Espíritu Santo en la vida, la humildad. ¿Y qué produce además el Señor en la vida espiritual? Pues que uno tenga hambre y sed de justicia, que reconozca su verdadera condición y que desee ser igual al buen Jesús. Pero eso no se produce sino hasta que uno ha entrado en un proceso de relación con Dios. Y sigue diciendo, bienaventurados los compasivos. Eso conlleva el hecho de hacerle bien a los demás. Aquellos que son compasivos tampoco buscan la guerra, buscan la paz. Bienaventurados los de limpio corazón. Y sigue la transformación en la vida, en la conciencia de los hijos de Dios, los pacificadores, los que procuran la paz. Todos estos factores, insisto, son rasgos que el Señor produce en el corazón y al final termina con una declaración muy interesante, bienaventurados aquellos que son perseguidos. Todos los creyentes que siguen a Jesús, dice la palabra de Dios, en algún momento padecerán persecución, es decir, algún tipo de oposición que va a poner a prueba su fe y sus creencias. Pero no hemos de temer, porque el Señor no nos dejará solos. Y luego viene una declaración bien interesante sobre lo que marca la diferencia en un creyente. Y el Señor lo compara con la sal de la tierra y la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Un alimento sin sal pues sabe diferente, ¿no? ¿Qué marca la diferencia en el alimento? La sal. Es decir, nosotros hemos de ser aquello que marca la diferencia en una sociedad y que tiene que ser diferente, hermanos. No podemos amoldarnos a toda la sociedad. Nosotros marcamos diferencia. Y luego dice la palabra de Dios, vosotros sois la luz del mundo. Estamos para brillar, estamos para alumbrar, estamos para conducir a los demás a Jesucristo, no para ocultar aquella luz extraordinaria que tenemos, que no es otra cosa que el Evangelio. El Sermón del Monte sigue avanzando con una de las declaraciones más extraordinarias sobre la ley de Dios. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, he venido a cumplir. Esta es una declaración contundente. Jesús no vino a quitarle vigencia a los 10 mandamientos. Jesús no vino a atacar los 10 mandamientos.
Jesús vino a cumplirlos y a darnos ejemplo de cómo se obedecen. Por eso es muy importante recordar estas palabras. Él dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ahí donde dice jota, en realidad es la letra yod del alfabeto hebreo. La yod es la letra más pequeña, se castellaniza con la jota. Pero ¿qué quiere decir la Biblia? No se puede mover nada de la ley de Dios. Él no vino a abolir los 10 mandamientos, como algunos dicen. Él vino a cumplirlos, a cumplirlos. Y finalmente, el Señor establece algunas declaraciones sobre el tema del enojo. Y a mí esta parte me ha llamado mucho la atención, porque la relación que tenemos entre nosotros marca pauta en la adoración a Dios. No se puede adorar a Dios estando peleados con los demás. No se pueden ignorar las relaciones sociales. No se puede vivir como una isla. Hay que aprender a llevarse bien con los demás, porque las relaciones que tenemos con los demás inciden en la adoración. Y Él dice, si te llevas mal con tu hermano, si te llevas mal con alguna persona, reconcíliate y luego vienes a adorar. Esta declaración me supera, porque pocas veces pensamos en el factor social cuando hablamos en cuestiones de adoración. Y en la historia de la iglesia más de una vez alguien practicó algunos rasgos al estilo de un ermitaño, pensando que se puede adorar a Dios en el medio de la soledad o en medio de un claustro sin tener vínculo con los demás. El Señor dice, no, la adoración se da en el marco de la relación social, y la relación social tiene que estar bien para que la adoración merezca la pena. Y queridos amigos, el adulterio y el divorcio, temas impactantes y tremendamente actuales. El Señor nos recuerda que no hemos de estar amenazando con el divorcio a cada momento y andar machacando y minimizando un pacto de la sacralidad como el matrimonio. Él dice que el divorcio solo se puede dar en el marco del adulterio. Fuera de ahí no es aconsejable. Incluso en el mismo marco del adulterio siempre hay una palabra extraordinaria que puede salvar cualquier hogar, y esa palabra se llama perdón. Y finalmente, hermanos, el Señor nos recuerda el amor hacia los enemigos. Impresionante declaración. Amar a los enemigos. Parece increíble, parece impensable el hecho de amar a los enemigos, pero es una realidad. ¿Por qué es importante amar a los enemigos? Para no desarrollar el rencor y el espíritu de venganza. Una de las situaciones más extraordinarias, recomendaciones que nos da Jesús es: no desarrolles el rencor. Quizás la gente no va a cambiar, pero es mejor que en el corazón no haya odios ni rencores para nosotros. Que Dios les bendiga en esta mañana y que hagamos del Sermón del Monte parte de nuestras vidas.